El trueno rodaba sobre Roma como la voz de un dios enfurecido. Pero ni siquiera la furia del cielo era capaz de ahogar los gritos que brotaban desde la cámara privada del emperador. Los pasillos de mármol temblaban, no por el fragor de la batalla ni por el murmullo de un debate político, sino por algo mucho más oscuro. El eco que recorría los corredores no hablaba de gloria ni de victorias, sino de una perversión que corroía desde dentro el corazón del imperio. En medio de aquel ambiente, el senador Lucio Marco permanecía inmóvil, con la antorcha en la mano temblorosa, observando cómo la luz parpadeaba contra los muros de piedra pulida, como si las sombras mismas se resistieran a presenciar lo que ocurría tras esas puertas. Su respiración era entrecortada, y aunque deseaba cerrar los ojos para huir del espanto, los guardias que lo escoltaban murmuraban con voz implacable: «Manténgala firme, senador. El emperador requiere luz adecuada». Aquella orden no era un simple mandato, era una sentencia. Tras el portón no se celebraba ninguna ceremonia, ni banquete, ni consejo de estado. Allí se consumaba algo más brutal: la ruptura de la inocencia, disfrazada bajo el manto de un privilegio imperial que no conocía límites. La víctima podía ser una muchacha de apenas 14 años, que en un instante dejaba de ser hija, dejaba de ser persona, para convertirse en un número más, en una anotación en un registro, en una pieza de carne destinada a saciar la maquinaria de placer del emperador. Y los padres de Roma, aquellos mismos hombres que habían comandado ejércitos, aprobado leyes y defendido el honor en el foro, se veían reducidos a portadores de antorchas en la destrucción de sus propias hijas. La paradoja era tan cruel que parecía un castigo divino. El imperio que había conquistado naciones ahora devoraba a sus propias familias. Lo más terrible de este relato es que no hablamos de mito ni de rumor, sino de historia. Porque los cronistas y las ruinas nos han transmitido ecos de aquella época donde la perversión se convirtió en costumbre y el abuso en política de Estado. Así comenzó la era de Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido por todos como Calígula, el emperador demente, aquel cuya sombra aún oscurece los pasillos de Roma. Para comprender la magnitud de lo que estaba por suceder, hay que situarse en marzo del año 37 d.C., cuando la muerte de Tiberio recorrió las galerías del palacio. Roma entera exhaló un suspiro de alivio, como quien se libra de un peso insoportable tras décadas de miedo y opresión. El pueblo, la guardia pretoriana y hasta el Senado respiraron la sensación de un renacer, creyendo que con la desaparición del viejo tirano se abría la esperanza de una nueva era. Tiberio había reinado durante 23 años, sembrando paranoia, acusaciones de traición y silencios cargados de terror. Sus sospechas eran dagas invisibles que podían cortar la vida de cualquiera, y los senadores, agotados de caminar sobre cuchillas, ansiaban un nuevo comienzo. Ese comienzo parecía encarnarse en un joven cuyo nombre evocaba promesa y esperanza: el hijo de Germánico, el general más querido por las legiones. No solo era heredero de sangre imperial, sino también símbolo de esperanza. El pueblo lo llamaba Calígula, las pequeñas botas que había llevado en los campamentos de su padre, cuando aún era un niño que correteaba entre tiendas de cuero y espadas manchadas de hierro. No era un príncipe de palacio, sino el hijo de los soldados, alguien que había compartido el barro de los campos de batalla y las penurias de la tropa. El día de su ascenso fue celebrado con júbilo. Las plazas se llenaron de gritos y cánticos, como si al fin Roma hubiera encontrado un heredero digno del carisma de Julio César y de la benevolencia de Augusto. Incluso los senadores más endurecidos se conmovieron al verlo caminar por la curia con una sonrisa juvenil. Se escribieron plegarias de agradecimiento, se sacrificaron animales en los altares y en los mercados. Se le comparaba con la aurora tras un invierno interminable. Durante los primeros meses, Calígula pareció cumplir cada expectativa. Entró en la capital no con la desconfianza de un tirano, sino con la generosidad de un joven deseoso de ser amado.
Entregó bonificaciones a las legiones, redujo impuestos que asfixiaban al pueblo y organizó juegos colosales que bañaron el Coliseo en sangre de gladiadores durante días. Era un espectáculo que devolvía la ilusión a la multitud, que hacía soñar al pueblo con que, por fin, Roma había recobrado un líder humano, risueño y magnánimo. Pero detrás de esa máscara de juventud radiante ya se gestaban hilos de una trama oscura, apenas perceptibles al inicio, como grietas diminutas en una estatua perfecta. Se fueron profundizando hasta convertirse en fracturas imposibles de ocultar. Una sirvienta desapareció de las cocinas del palacio. Se dijo que había huido, temerosa de un castigo, pero los rumores murmuraban que su cuerpo había sido hallado en el Tíber con heridas tan grotescas que los guardias se negaron a describirlas. Poco después, otros 2 esclavos, un muchacho de 15 años y una joven de 17, fueron encontrados muertos en el mismo río, con rostros congelados en una mueca de agonía eterna. Y Roma, cegada por el entusiasmo de tener un nuevo emperador, eligió ignorar esas sombras. El emperador aún era joven, decían. ¿No era natural que probara los límites de sus placeres? Seguramente, con el tiempo, aprendería la responsabilidad. Ese fue el consuelo que los senadores se repetían a sí mismos, intentando calmar un temor que ya comenzaba a latir bajo su piel. Aquellas desapariciones eran solo el preludio de algo más profundo y aterrador. El imperio que había dado leyes al mundo estaba a punto de transformarse en un escenario de degradación, y Roma entera se convertiría en testigo silencioso de la locura de un hombre que se creía Dios. Cuando las noticias de la muerte de Tiberio recorrieron los mármoles de Roma en marzo del año 37 Poasindo, la ciudad exhaló un suspiro colectivo que se parecía más a un renacimiento que a un simple relevo de poder. Tras 23 años de sospechas y procesos por traición, de miradas frías y silencios mortales, los senadores estaban agotados de vivir en constante vigilancia. La guardia pretoriana ansiaba un nuevo líder, y los ciudadanos, cansados de la opresión, soñaban con volver a sentir alegría. Roma se había acostumbrado tanto a caminar sobre el filo de un cuchillo, que la llegada de un nuevo príncipe parecía una bendición enviada por los dioses. Ese príncipe fue Cayo Julio César Augusto Germánico, cuyo nombre resonaba como herencia y promesa al mismo tiempo. Sin embargo, el pueblo no lo llamaba por su nombre oficial. Lo conocían como Calígula, Botitas, un apodo nacido en los campamentos de su padre Germánico, el general más amado por las legiones. Siendo apenas un niño, Calígula correteaba entre las filas vestido con diminutas sandalias militares, arrancando sonrisas de los soldados curtidos por la guerra. Esa infancia, impregnada del olor a cuero y hierro, lo había convertido en algo más que un heredero. Lo había forjado como el príncipe de los soldados, el muchacho que creció entre hombres comunes y no entre los muros dorados de un palacio. Su llegada al poder fue celebrada como si Roma hubiera despertado de una pesadilla. La multitud llenó el foro con aclamaciones. Las antorchas iluminaron la noche como si ardiera un nuevo sol, y los templos se desbordaron con sacrificios de acción de gracias. La esperanza se propagaba como fuego en los campos secos. Los senadores hablaban de él como del heredero de Augusto, el nieto de la esperanza, aquel que devolvería dignidad al trono. Los comerciantes lo recibían como el amanecer tras una larga sequía, y hasta los soldados pretorianos, acostumbrados a la desconfianza, lo miraban con devoción sincera. En sus primeros meses, Calígula pareció cumplir con todas esas expectativas. No llegó al poder con la desconfianza de un anciano tirano, sino con el brillo juvenil de quien está ansioso de ser amado. Ordenó distribuir bonificaciones entre las legiones, gesto que encendió la lealtad de los soldados. Redujo los impuestos que asfixiaban al pueblo y devolvió aire a las familias que habían vivido bajo la presión de Tiberio. Organizó espectáculos colosales, donde gladiadores luchaban sin descanso, llenando el Coliseo de sangre y vítores durante jornadas interminables. Roma volvió a reír, volvió a soñar, volvió a creer que, por fin,
La humanidad había regresado al trono. Los discursos de Calígula arrancaban lágrimas de emoción en el Senado. Sus palabras, impregnadas de carisma, eran aplaudidas como si fueran oráculos. Algunos senadores veteranos, hombres endurecidos por décadas de intrigas, lloraban al escucharlo, convencidos de que habían sido liberados de las sombras. En las plazas, las gentes lo comparaban con Julio César por su energía y con Augusto por su benevolencia. Los templos se llenaron de plegarias y los altares de sacrificios en señal de gratitud. Roma entera lo veía como la aurora tras una larga noche de tormenta. Pero aquella luz que tanto deslumbraba escondía ya fisuras. Los signos eran pequeños, casi invisibles, como grietas en una estatua recién tallada. Una esclava desapareció de las cocinas del palacio. El mayordomo aseguró que había huido por miedo a un castigo. Pero en las tabernas corrían rumores sobre un cadáver hallado en el Tíber, mutilado de manera tan espantosa que los soldados se negaban a describirlo. Al poco tiempo, un joven de 15 años y una muchacha de 17 desaparecieron. Sus cuerpos regresaron flotando por el río, con los rostros petrificados en un gesto de agonía indescriptible. El palacio no dio explicaciones. El emperador en público sonreía como si nada ocurriera, y el pueblo, embriagado por el entusiasmo, prefirió cerrar los ojos. «Es joven», murmuraban los senadores. «Todo hombre de poder prueba sus límites. Con el tiempo, madurará». Estas frases se repetían como oraciones, intentos desesperados por ignorar el temor que ya reptaba bajo las túnicas senatoriales. Era más fácil engañarse que admitir que el nuevo amanecer podía convertirse en un eclipse. El verdadero punto de inflexión llegó en octubre del año 37 de Domatirsto, apenas 6 meses después de haber sido aclamado. Calígula enfermó de manera repentina y misteriosa. La noticia de su fiebre, de sus delirios y de su cuerpo retorciéndose entre la vida y la muerte recorrió Roma como un relámpago. El imperio entero contuvo la respiración. Los templos se llenaron de sacerdotes que sacrificaban bueyes y derramaban vino sobre los altares. Los ciudadanos rezaban con labios temblorosos, pidiendo a los dioses que no se llevaran a su joven emperador. Incluso los soldados, hombres que se habían burlado de augurios y adivinos, comenzaron a murmurar plegarias a Marte y a Júpiter. El pueblo temía que la esperanza que apenas había brotado fuera arrancada de raíz. La tensión fue insoportable. Durante semanas, nadie sabía si Calígula viviría o moriría. Finalmente, el joven emperador emergió de su lecho. Estaba pálido, debilitado, pero vivo. Roma entera estalló en celebraciones. Se sacrificaron animales en señal de gratitud. Se organizaron banquetes en los hogares. El Senado proclamó su recuperación como un milagro de intervención divina. La ciudad, que había estado contenida, explotó en júbilo, creyendo que los dioses habían escuchado sus súplicas. Sin embargo, quienes estaban más cerca de él juraban que el hombre que salió de la cama no era el mismo que había ascendido al trono. Algo en su interior se había quebrado, o tal vez se había incendiado. La fiebre no lo había dejado agradecido, sino convencido de que había descendido a la muerte y regresado como inmortal. Desde ese momento, Calígula ya no se veía a sí mismo como un simple hombre, sujeto a leyes y moral. Se creía un dios vivo, liberado de cualquier frontera humana. Ese delirio marcó el inicio de un cambio sin retorno. Lo que había empezado como juventud exuberante y generosidad se transformó en una convicción peligrosa, la idea de que la divinidad le otorgaba derecho absoluto sobre cuerpos, vidas y destinos. Roma celebraba su recuperación, pero lo que realmente había resucitado no fue un príncipe humano, sino un dios enloquecido que comenzaría a arrastrar a toda la ciudad hacia un abismo de horror. Lo que al principio fueron rumores aislados, pequeñas grietas en la máscara del joven emperador, pronto se transformó en fisuras profundas imposibles de ocultar. Tras su recuperación milagrosa en el otoño del año 37 d. M. C., Calígula comenzó a mostrar un rostro distinto.
una mirada fría que había reemplazado a la sonrisa juvenil que tanto había conquistado al pueblo. Aquella fiebre, según sus allegados, había quemado algo en su interior. Ya no era un hombre agradecido por la vida, sino alguien convencido de haber atravesado la muerte y vuelto como inmortal. Esa convicción lo liberó, en su propia mente, de toda ley humana, de toda moral, de cualquier límite. Al comienzo, sus excesos parecían esconderse tras el brillo de los banquetes del palacio. Los senadores y sus esposas eran invitados a cenas privadas que no podían rechazar. En esas reuniones, los maridos quedaban impotentes, sabiendo que la invitación significaba entregar a sus mujeres a la voluntad del emperador. Nadie se atrevía a cuestionarlo, pues hacerlo equivalía a una sentencia de muerte. Jóvenes de familias nobles también eran convocados con el honor aparente de servir en la corte. Sin embargo, el honor pronto se revelaba como una máscara. Los muchachos eran obligados a pintarse los labios, a vestirse con sedas, a convertirse en adornos vivientes destinados a la humillación pública. La ciudad, aún embriagada por la esperanza, miraba hacia otro lado. Se repetía la misma excusa: era joven, y la indulgencia pasaría. Pero la indulgencia no se desvaneció, sino que se transformó en ritual. La corte fue purgada y sustituida no por hombres de honor, sino por soldados elegidos por su crueldad. La lealtad ya no se aseguraba con juramentos militares, sino con la complicidad en la depravación. La violencia y la perversión se convirtieron en los nuevos vínculos de fidelidad. Uno de los nombres que emergió en esta etapa fue el de Elón, un liberto que pronto ascendió al título de maestro de placeres. Este hombre entendió con rapidez que su supervivencia dependía de satisfacer los caprichos del emperador, sin importar cuán obscenos fueran. Elón se convirtió en proveedor, en cazador de víctimas, en la sombra que se movía por Roma seleccionando cuerpos para las fantasías imperiales. Bajo su dirección, el palacio dejó de ser un espacio de gobierno para convertirse en un mercado clandestino de carne humana. Hacia el verano del año 38 de Cristo, la transformación de Calígula ya era evidente. En los archivos imperiales comenzó a aparecer un nuevo tipo de registro. No eran listas de impuestos ni inventarios de granos, sino catálogos humanos. Con la misma precisión burocrática con la que Roma calculaba sus recursos, se anotaban ahora nombres de mujeres y niños, despojados de identidad, reducidos a números. Hijas de senadores, esposas de caballeros, hijos de comerciantes. Todos se convirtieron en entradas de un inventario. Cada uno era clasificado según edad, belleza o utilidad, y con ello, la dignidad de Roma era triturada en columnas de tinta. Lo que había iniciado como rumores de desapariciones y cadáveres arrojados al Tíber, se institucionalizó como política de Estado. La perversión privada del emperador se transformó en maquinaria pública, en un sistema frío donde la administración se dedicaba a la adquisición, clasificación y uso de seres humanos. Roma, que había presumido de civilización, descendía a un mercado de dignidad subastada al capricho de un solo hombre. Los senadores, que en el pasado habían dictado leyes y guiado ejércitos, comenzaron a caminar por los pasillos del palacio con la mirada vacía. Todos comprendían que sus familias se habían convertido en moneda de cambio, en rehenes de la voluntad imperial. Negarse a un decreto podía significar ver el nombre de una hija inscrito en aquel registro. Resistirse a un impuesto podía equivaler a entregar a la propia esposa. Incluso el silencio no garantizaba protección, solo retrasaba lo inevitable. La crueldad de Calígula no se conformaba con destruir cuerpos, sino que penetraba en lo más íntimo de la sociedad, los lazos familiares. El emperador sabía que el golpe más devastador no era contra extraños, sino contra aquellos vínculos que habían sido el cimiento de Roma durante siglos. Su hambre no se saciaba con desconocidos. Necesitaba romper lo intocable, demostrar que ninguna relación, ni siquiera la de padre e hija, estaba a salvo de su poder. Así,
Lo que había comenzado con esclavos desaparecidos y cadáveres arrojados al río, se transformó en un sistema calculado de terror. Las llamas de las antorchas, que alguna vez iluminaron las victorias del imperio, ahora arrojaban luz sobre escenas de degradación que corroían la esencia misma de Roma. La política ya no se decidía en el foro ni en las campañas militares, sino en las cámaras del palacio, donde el dolor era convertido en espectáculo y la humillación en obediencia. Roma entera se convirtió en cómplice silenciosa. El pueblo eligió la ceguera, los senadores eligieron la sumisión, y así, lo que debió haber sido un amanecer luminoso, se transformó en el preludio de una noche interminable. Lo que había comenzado como un vicio privado oculto entre los muros del palacio, pronto se transformó en política oficial. Calígula comprendió que la verdadera fuerza de su poder no residía solo en la capacidad de humillar en secreto, sino en convertir esa humillación en espectáculo, en un mecanismo público que obligara a todos a participar. La perversión, que antes se murmuraba en pasillos y se intuía en rumores, se convirtió en doctrina escrita, organizada y ejecutada con precisión militar. Los arquitectos del palacio recibieron órdenes insólitas. No debían diseñar salas de belleza, sino cámaras de tortura acústica. Cada espacio fue calculado para que los gritos de las víctimas viajaran con nitidez por los corredores, asegurando que quienes esperaban su turno no pudieran escapar del eco de lo que les aguardaba. El sufrimiento no era solo un acto físico. Debía convertirse en un veneno psicológico que penetrara la mente de todos los presentes. En esas salas, la luz de las antorchas era más que iluminación, era un instrumento de poder. Los guardias colocaban los portadores en posiciones exactas, calculando la altura y la distancia de las llamas para que nada quedara en penumbra. El emperador insistía en que los testigos eran tan importantes como las víctimas, porque la degradación solo alcanzaba su verdadero valor cuando era vista, compartida y transmitida. Así nació la figura más cruel y simbólica del sistema de Calígula: los senadores obligados a convertirse en portadores de antorchas. Hombres que habían dictado leyes, comandado ejércitos y defendido el honor de Roma, eran reducidos a estatuas vivientes, paralizados, sosteniendo el fuego que iluminaba la violación de sus propios hijos. Los guardias los entrenaban con precisión militar. Debían aprender dónde colocarse, cuánto tiempo mantener el brazo firme, cómo resistir sin pestañear. Se les advertía que un leve temblor, una protesta o una mirada desviada significaba la condena inmediata de otro miembro de su familia. La disciplina que antes se exigía en la guerra, ahora se aplicaba en la humillación doméstica. Los pasillos del palacio comenzaron a llenarse de inscripciones grabadas a mano por estos hombres desesperados. Fragmentos de palabras arañadas en las paredes de mármol decían: «Somos los condenados que respiran», o «que los dioses perdonen lo que los emperadores obligan». Aquellas marcas, descubiertas siglos después por arqueólogos, no hablaban de resistencia heroica, sino de desesperación, de la necesidad de dejar constancia de que habían sido forzados, de que su silencio no había sido voluntario. El efecto psicológico de este sistema era devastador. Los padres, convertidos en cómplices involuntarios, regresaban a sus hogares con la mirada perdida. Sus hijos ya no podían mirarlos a los ojos, no porque los culparan, sino porque el recuerdo era insoportable. Las familias se fracturaban en silencio. Los lazos que habían sostenido a Roma durante generaciones se pudrían desde dentro. Las madres abrazaban con desesperación a los hijos más pequeños, temiendo el momento en que serían reclamados. Los hijos varones crecían con la sombra de la sospecha hacia sus propios padres, sabiendo que aquel que había sostenido la antorcha podía ser llamado de nuevo para hacerlo. De este modo, Calígula logró lo que ningún enemigo externo había conseguido jamás: transformar el amor en un arma y la familia en un campo de control. La corrupción ya no afectaba solo al cuerpo, sino también al alma de Roma. El miedo se propagaba como un veneno invisible que corroía cada hogar.
cada matrimonio, cada vínculo. Los testimonios de la época describen cómo en los mercados, la gente susurraba historias de mujeres nobles que habían entrado al palacio y nunca habían regresado. De hijos de familias respetadas que volvían transformados en sombras pintadas y perfumadas, despojados de su identidad. Todos sabían la verdad, pero nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta, porque hablar era atraer la atención, y atraer la atención significaba ser incluido en el registro. El sistema de Calígula funcionaba con una lógica perversa. Cuanto más silencio producía, más fuerte se hacía. Cada padre que obedecía, cada senador que callaba, reforzaba la maquinaria. El emperador no necesitaba vigilar a todos. Bastaba con que cada familia se vigilara a sí misma, quebrada por la vergüenza y el miedo. La genialidad macabra de este método radicaba en que no solo destruía a las víctimas, sino que transformaba a toda Roma en un ejército de testigos aterrorizados, incapaces de rebelarse porque estaban atrapados en su propia complicidad. Los arqueólogos, siglos más tarde, encontraron fragmentos de esos registros imperiales. En ellos se leía con escalofriante frialdad la reducción de vidas a simples anotaciones. Ítem 247. Femenina, clase senatorial, uso restringido. Detrás de esas palabras secas, había familias destrozadas, niños mutilados en espíritu, y una sociedad que se había traicionado a sí misma. Era la burocracia del horror, el triunfo de la administración sobre la humanidad. Así, Roma dejó de ser un imperio de conquista exterior para convertirse en un imperio de terror interiorizado. Los legionarios ya no defendían fronteras, sino que custodiaban pasillos donde se quebraban las almas de sus propios compatriotas. Los senadores, antes guardianes de la dignidad, se convertían en sombras temblorosas que iluminaban la destrucción de aquello que más amaban. Y los ciudadanos, al mirar hacia otro lado, sellaban con su silencio la complicidad de una ciudad entera. Lo que había empezado como perversión oculta se había institucionalizado. El horror ya no era rumor, era procedimiento. Y lo que alguna vez fue un pecado individual, se había transformado en una maquinaria oficial que corroía desde dentro la esencia de Roma. Entre todos los horrores que Calígula desató sobre Roma, ninguno resultó tan perturbador como su obsesión por romper el vínculo más sagrado de la sociedad, la familia. Hasta entonces, había humillado a las esposas de los senadores, había reducido a los hijos de comerciantes a simples entradas en un registro. Había convertido a esclavos y nobles en piezas de un inventario. Pero la locura que lo dominaba apuntaba aún más profundo, hacia su propia sangre, hacia aquellas que habían compartido con él los juegos de la infancia y que llevaban en sus venas la herencia de Augusto. Drusila, Julia Livilla y Agripina la Menor eran sus hermanas. Mujeres que, por derecho de nacimiento, representaban la dignidad intocable de la familia imperial. Tocarlas significaba violar el corazón mismo de Roma, pero Calígula no se detuvo. Para él, corromper lo inviolable no era solo una expresión de deseo, sino un arma política, un espectáculo destinado a mostrar que ningún límite, ni siquiera el de la sangre, podía contener su poder. El escándalo salió a la luz de la manera más brutal y pública posible. Una noche, durante un banquete al que asistían 300 senadores, sacerdotes y embajadores de reinos extranjeros, Calígula decidió revelar su secreto. La sala brillaba con lámparas doradas. Los músicos intentaban ocultar con sus melodías la tensión que flotaba en el ambiente. Y las sonrisas forzadas de los invitados apenas lograban cubrir el miedo. El emperador, reclinado en su diván, tomó de la mano a su hermana Drusila y la atrajo hacia sí en un gesto que quebró todas las leyes y costumbres de Roma. La sala se congeló. Nadie se atrevía a mirar de frente. Algunos senadores clavaron los ojos en sus copas. Las mujeres apretaron los vasos de oro hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Todos comprendieron que lo que se desarrollaba ante ellos no era simplemente un escándalo privado, sino un sacrilegio público.
Entonces, la voz de Calígula resonó en el salón con calma solemne. Mis hermanas divinas, bendecidas por Júpiter, comparten mi afecto como Juno comparte el suyo con él. Invocar el incesto entre Júpiter y Juno no era un accidente. Con esa declaración, transformaba su crimen en un acto religioso, obligando a los senadores a aplaudir o a cometer traición. Y así lo hicieron. Palmas huecas, aplausos forzados que sellaron el destino de Roma con un silencio cómplice. El vínculo con Drusila no era nuevo. Durante la fiebre que casi lo mató en el año 37 c. Ella había sido la única autorizada a permanecer en su habitación, mientras los sacerdotes y médicos eran expulsados. Tras su recuperación, Calígula la proclamó no solo su hermana, sino su contraparte divina. La instaló en las estancias reservadas para las esposas y desterró al marido de Drusila a un cargo lejano que equivalía a un exilio. Desde entonces, ella presidía a su lado las audiencias matutinas, compartía con él las ceremonias religiosas y se convirtió en la pieza central de sus rituales privados. Julia Livilla, de espíritu rebelde, intentó resistirse, pero las represalias la silenciaron pronto. Agripina, más astuta, ocultó su furia y esperó en silencio, memorizando cada humillación con la esperanza de vengarse en el futuro. Pero mientras tanto, ambas fueron obligadas a desempeñar un papel grotesco en el teatro de la depravación de su hermano. Roma entera se convirtió en espectadora muda de esta tragedia, y las hermanas, en actrices involuntarias de un espectáculo de degradación. Cuando Drusila quedó embarazada, la locura de Calígula alcanzó su apoteosis. De pie ante el Senado, vestido de púrpura y oro, proclamó que el hijo que ella llevaba en su vientre no era un simple mortal, sino el heredero de un dios destinado a gobernar cielo y tierra. Los senadores, cuya voz había guiado al imperio durante siglos, inclinaron la cabeza en obediencia ritual. Se aprobaron decretos de honor para el niño aún no nacido, y los sacerdotes ofrecieron sacrificios en los templos, obedeciendo a la absurda orden de venerar como milagro lo que era, en realidad, la prueba más escandalosa de la corrupción imperial. El pueblo fue obligado a rezar por la salud del infante, y Roma, que alguna vez había sido cuna de leyes y dignidad, se convirtió en cómplice de la profanación de sus propios cimientos. Sin embargo, el destino intervino. En junio del año 38 d.C., Drusila murió de manera repentina. Algunos susurraban complicaciones de parto, otros, en voz baja, hablaban de veneno administrado por manos que ya no podían soportar más humillación. La verdad quedó enterrada con ella. La muerte no trajo alivio. Calígula, destrozado, perdió los últimos fragmentos de humanidad que le quedaban. Declaró a Drusila diosa, ordenó levantar templos en su honor y exigió que los juramentos se hicieran invocando su divinidad. El pueblo debía adorar a la mujer que él mismo había destruido. Así, la víctima fue transformada en religión de Estado. Para Julia Livilla y Agripina, la tragedia no terminó, sino que se multiplicó. Ahora eran forzadas a imitar a Drusila, a vestirse con sus ropas, a repetir sus palabras, a encarnar su espíritu en ceremonias que convertían el luto en una parodia grotesca. Resistirse significaba la muerte, obedecer equivalía a la degradación total. El emperador utilizaba su memoria para prolongar el tormento, y las hermanas sobrevivientes eran sus instrumentos. Testigos relataron después cómo, en rituales públicos, los senadores eran convocados a presenciar la unión divina de Calígula con sus hermanas. Ante ellos, el emperador proclamaba: «Si puedo hacer esto con mi propia sangre, imaginen lo que aguarda a sus hijas». El mensaje era inequívoco. Ninguna familia estaba a salvo. Ningún vínculo, por sagrado que fuese, podía resistir al poder absoluto. En los archivos imperiales, los escribas anotaban estos eventos con la misma frialdad con la que registraban impuestos o suministros de grano. Fechas, nombres de testigos, observaciones breves. La burocracia convertía el incesto en un acto administrativo,
borrando la humanidad de las víctimas en columnas de cifras y palabras. Roma, en silencio, aceptaba la profanación de la idea más básica de su sociedad, la familia. El incesto de Calígula no fue solo una perversión personal, sino una declaración política. Al destruir el concepto de familia, destruía el pilar sobre el que Roma había construido su grandeza. La casa paterna, que había sido el corazón del derecho y de la tradición, se convertía en un escenario de humillación y control. Y en esa violación pública, Roma entera se convirtió en cómplice. Con la muerte de Drusila, lejos de calmarse, la demencia de Calígula alcanzó un nuevo nivel de sistematización. El emperador ya no se contentaba con escándalos privados ni con rituales incestuosos. Su ambición era transformar la degradación en institución, el abuso en religión, la explotación en un engranaje tan frío y ordenado como el tesoro imperial. Fue entonces cuando nació el llamado Templo del Servicio Divino, una de las invenciones más perversas de su reinado. El ala oriental del Palacio Imperial, decorada con techos pintados con escenas de ninfas y diosas, fue convertida en un falso santuario. A primera vista, parecía un lugar de piedad. Altares humeantes, incienso perfumado, himnos sagrados resonando entre muros dorados. Pero tras las cortinas de terciopelo no había devoción, sino una maquinaria de abuso perfectamente organizada. Las esposas e hijas de los senadores ya no eran invitadas en secreto. Eran procesadas como si fueran ofrendas, disfrazadas bajo la máscara de un rito sagrado. El emperador había encontrado un modo de encubrir la humillación bajo el lenguaje de la religión. Cada ceremonia estaba documentada con meticulosidad. Los escribas anotaban en pergaminos no solo los nombres de las mujeres y los niños, sino también el tiempo de servicio, las reacciones, los ingresos generados para el fisco. El templo funcionaba con la eficiencia de una oficina de tesorería. Cada acto de degradación quedaba registrado en duplicado, sellado y almacenado en los archivos imperiales. La crueldad ya no era un secreto, era una estadística. El sistema era aún más siniestro, porque implicaba directamente a la élite de Roma. Los senadores que buscaban favores imperiales recibían fichas de marfil con horarios y números de sala. Con ellas, se les convocaba a ceremonias donde sus propias esposas e hijas eran entregadas al ritual. La asistencia era obligatoria. El mensaje era claro. La dignidad de sus familias era el precio a pagar por contratos, ascensos o protección política. Una vez dentro, no podían rebelarse porque los registros escritos se convertían en prueba eterna de su complicidad. Ningún hombre podía alzar la voz después de haber estado allí. La evidencia de su silencio se transformaba en cadena. Aun con todo esto, Calígula no se conformó. Su imaginación, alimentada por un delirio de control absoluto, buscó garantizar la provisión de víctimas no solo para el presente, sino también para el futuro. De allí surgió un programa monstruoso, la cría sistemática de seres humanos. Los médicos formados en Alejandría, hombres que habían jurado curar, fueron obligados a convertirse en inspectores de fertilidad. Medían caderas, examinaban historiales familiares, evaluaban potencial reproductivo como si se tratara de ganado. Jóvenes mujeres de la clase senatorial eran emparejadas a la fuerza con soldados, gladiadores o incluso extranjeros, según las combinaciones que prometieran belleza, fuerza o rasgos exóticos. Los apareamientos se realizaban bajo la vigilancia de guardias y escribas, que tomaban nota de cada detalle con la frialdad de contables. Los embarazos eran controlados con obsesiva precisión. Se imponían dietas, se restringían movimientos, se castigaban los abortos espontáneos, como si fueran crímenes contra el Estado. Cada nacimiento era anotado en los registros no como un milagro de la vida, sino como producto clasificado. Los recién nacidos eran arrebatados de sus madres y asignados según categorías. Los varones fuertes destinados al ejército, los de facciones delicadas al servicio del palacio, las niñas atractivas al templo del servicio divino.
y los menos favorecidos a labores pesadas. No existía familia, solo inventario. El proyecto más grotesco fue el que se impuso sobre los hijos de las familias más nobles. Estos muchachos, que debían convertirse en los futuros dirigentes de Roma, fueron arrancados de su destino natural para ser transformados en ornamentos vivientes del palacio. La feminización de los hijos de Roma se convirtió en una práctica habitual. En las salas del ala norte, forradas de espejos, los adolescentes eran obligados a contemplar su metamorfosis, mientras los sirvientes los bañaban en aceites perfumados, arrancaban su infancia con pinzas y los vestían con túnicas de seda. Se les trenzaba el cabello con flores, se les pintaba el rostro, se les entrenaba para hablar con voces agudas, para moverse con gracia artificial. Sus nombres originales, Marcus, Lucio, Gallo, eran borrados, sustituidos por Flora, Lilia o Rosa. Los registros ya no los describían como hijos de Roma, sino como atendientes masculinos, acompañados de evaluaciones de belleza, obediencia y gracia. Eran convertidos en mercancía, expuestos como trofeos en banquetes donde los mismos senadores debían clasificarlos, seleccionando con hipocresía los hijos de sus colegas. Rechazarse a participar equivalía a un castigo público. Obedecer significaba destruir a los propios herederos. En ambos casos, el futuro de Roma se desangraba. Los muchachos que debían crecer para liderar legiones eran quebrados en su adolescencia, obligados a convertirse en sombras pintadas, despojados de identidad antes de alcanzar la madurez. Los fragmentos de archivos hallados siglos después revelan la escalofriante precisión de este sistema. No solo contenían nombres y edades, sino también recomendaciones de optimización. Una nota sugería aumentar la producción antes de las festividades. Otra alababa los beneficios económicos de los esclavos más jóvenes. Una tercera proponía suministrar narcóticos para mejorar la docilidad de los más rebeldes. El sufrimiento humano era analizado con la lógica de un contable que calcula ingresos y pérdidas. Para finales del año 39 después de Cristo, el palacio ya no parecía un centro de gobierno, sino una fábrica de explotación humana. Había departamentos de adquisición, procesamiento, clasificación, cría y entrenamiento. Los guardias aseguraban el suministro, los médicos garantizaban la funcionalidad, los escribas registraban cada detalle, y los senadores, atrapados en el círculo del silencio, mantenían la maquinaria en movimiento. Lo que comenzó como una perversión individual se había convertido en una institución pública. En el corazón de este sistema, el concepto mismo de familia había sido disuelto. No había nacimiento que no se convirtiera en registro, ni niño que no fuera reducido a categoría, ni madre que no fuera separada de su hijo. Calígula había logrado lo que parecía imposible: transformar el acto más natural y sagrado de la humanidad, el amor familiar y la vida nueva, en una maquinaria de servidumbre perpetua. Roma, orgullosa de ser cuna de leyes y civilización, había caído en la paradoja más brutal. Mientras en el foro se discutían decretos y se comerciaba con bienes, el verdadero imperio se estaba escribiendo en pergaminos donde la carne y el dolor eran reducidos a números. Entre todas las aberraciones creadas por Calígula, ninguna reflejó con tanta claridad la magnitud de su locura como la invención del llamado sistema de las antorchas, una práctica concebida para destruir no solo cuerpos, sino también almas, y que convirtió a los padres en cómplices involuntarios de la aniquilación de sus propios hijos. Era el golpe final a la dignidad romana, el ritual que sellaba la transformación del imperio en un teatro de horror. El procedimiento comenzaba con un edicto frío, redactado en el tono burocrático del despacho imperial. Al amanecer, un senador o magistrado recibía una orden sellada. Debía acudir al palacio acompañado de su hija mayor no casada. El documento le informaba, además, que debía prepararse para servir en la iluminación imperial. Tras esas palabras impersonales, se escondía la certeza de la ruina. Negarse significaba no solo la muerte inmediata del padre,
sino la aniquilación completa de la familia, esposas esclavizadas, hijos varones ejecutados, descendencia borrada. La obediencia, por tanto, no era una elección, sino una condena disfrazada de deber. El corredor donde aguardaban estos hombres era un pasillo de mármol de más de 15 metros, alineado con soportes de hierro donde se insertaban antorchas encendidas. Cada portador debía colocarse en intervalos precisos, calculados por arquitectos para que la luz cayera directamente sobre el interior de la cámara cuando se abrían las puertas. No había posibilidad de apartar la mirada. La arquitectura misma había sido diseñada como arma psicológica, obligando a los padres a contemplar lo que ocurría con sus hijas. Los guardias vigilaban con la rigidez de un centurión en el campo de batalla. Instruían a los senadores sobre cómo sostener la antorcha, cuánto tiempo permanecer inmóviles, cómo mantener el brazo firme sin ceder al temblor. Advertían que cualquier vacilación se pagaría con la inclusión inmediata de otro nombre familiar en el registro imperial. La disciplina que antes forjaba ejércitos, ahora era usada para entrenar el silencio y la impotencia. Dentro de aquellas cámaras, los gritos se mezclaban con el crujir de las puertas y con el sonido apagado de la respiración contenida en el pasillo. Algunos padres murmuraban versos de Virgilio en un intento desesperado de escapar mentalmente. Otros resolvían cálculos matemáticos para abstraerse del tormento. Pero nada podía silenciar los sollozos que atravesaban las paredes. Y mientras tanto, sus hijas eran reducidas a cenizas vivientes de dignidad. Las paredes del corredor aún guardaban testimonio de esa desesperación. Con uñas temblorosas o fragmentos de metal, los senadores grababan frases en el mármol. «Somos los condenados que respiran», o «Que los dioses perdonen lo que los emperadores obligan». Aquellas palabras, halladas siglos después por arqueólogos, son cicatrices de piedra, pruebas mudas de que los hombres que alguna vez fueron dueños de Roma habían sido transformados en sombras vacías. Las consecuencias fueron devastadoras no solo para los individuos, sino para la sociedad entera. Los padres que regresaban a sus casas ya no eran los mismos. No podían mirar a sus hijas, no porque las culparan, sino porque el recuerdo era insoportable. Las familias se quebraban en silencio. Las madres abrazaban a los hijos más pequeños, temiendo que pronto serían llamados. Los hijos varones miraban a sus padres con recelo, sabiendo que aquel que había sostenido la antorcha podía volver a hacerlo. La familia, núcleo de Roma, se había convertido en un campo de ruinas invisibles. Algunos hombres, incapaces de cargar con la vergüenza, buscaron el vino hasta perder la conciencia. Otros se arrojaron sobre las espadas que en otro tiempo habían blandido en victorias gloriosas. Pero la mayoría sobrevivía, caminando por las calles de Roma como espectros, respirando sin vivir, esclavizados por la memoria del corredor. El sistema no solo destruía a las víctimas directas, envenenaba todo vínculo, todo hogar, todo resquicio de confianza. La crueldad se prolongaba incluso después de cerrarse las puertas del palacio. Las hijas que regresaban nunca podían sostener la mirada de sus padres. No era culpa, sino un recuerdo demasiado pesado para ser compartido. En esas casas, el silencio se convirtió en el único lenguaje posible. El padre, que alguna vez había sido protector, ahora era símbolo de la destrucción, no por elección, sino porque la supervivencia lo había obligado a obedecer. Ese veneno psicológico se filtraba en cada hogar, multiplicando la tragedia en todas las clases sociales. Cuando Calígula fue finalmente asesinado en enero del año 41 inicio de Gris, atravesado por las espadas de sus propios pretorianos en un teatro, el sistema no murió con él. Los registros seguían en los archivos. Los soportes de hierro permanecían incrustados en las paredes del palacio, como monumentos silenciosos a la degradación. Siglos más tarde, los arqueólogos descubrirían fragmentos de esos pergaminos donde los nombres de las hijas de senadores habían sido transformados en cifras y restos de inscripciones que confirmaban el relato de los cronistas antiguos.
El verdadero legado de Calígula no fue solo su locura individual, ni la brutalidad de sus excesos, sino el modo en que convirtió la humillación en procedimiento administrativo. El sistema de las antorchas fue la culminación de su visión: transformar el amor en arma, la familia en teatro de tortura, la obediencia en complicidad. Roma, que había conquistado el mundo, se rindió ante un solo hombre no con espadas, sino con silencios. Así, el imperio cruzó un umbral del que no hubo retorno. Porque la mayor innovación de la depravación de Calígula no fue su lujuria desenfrenada ni su incesto público, sino haber vestido al mal con la máscara de la administración. Convirtió la perversión en ritual, la crueldad en norma, la humillación en sistema. Y en ese proceso, arrastró consigo el alma de Roma hacia la oscuridad. Cuando los puñales de los pretorianos atravesaron el cuerpo de Calígula en enero del año 41 a.C., Roma creyó que con la muerte del tirano se desvanecerían también los horrores de su reinado. Sin embargo, la realidad fue más amarga. Matar al hombre no borraba el sistema que había creado. Los soportes de hierro seguían firmes en los pasillos del palacio, los pergaminos con registros fríos permanecían en los archivos y las cicatrices invisibles en las familias romanas siguieron abiertas mucho después de que su asesino dejara de respirar. Los arqueólogos de siglos posteriores hallaron pruebas materiales que confirmaban los relatos antiguos. Encontraron fragmentos de los registros en los que la hija de un senador era reducida a ítem 247. Descubrieron muros con inscripciones grabadas por padres desesperados y localizaron las bases de antorchas colocadas con precisión matemática para garantizar la visión del horror. Cada hallazgo no hablaba de gloria imperial, sino de vergüenza petrificada en mármol y bronce. La herida que dejó Calígula no fue únicamente política. Roma había conocido antes emperadores crueles, intrigas sangrientas, traiciones y asesinatos. Lo que distinguió su reinado fue la forma en que logró transformar la perversión privada en burocracia pública. Convirtió la humillación en expediente, el dolor en estadística, la violación en procedimiento administrativo. Y esa es la marca más devastadora de su legado: la capacidad de un sistema para perpetuar el mal más allá de la vida de un solo hombre. Las cicatrices se transmitieron de generación en generación. Hijas que temblaban ante las tormentas porque les recordaban aquellas noches de gritos mezclados con truenos. Hijos que crecieron incapaces de ejercer liderazgo porque habían visto a sus padres reducidos a portadores de antorchas. Familias enteras que preferían callar, enterrando la memoria bajo capas de silencio porque recordar era insoportable. Así, el imperio arrastró una sombra invisible que pesó más que cualquier derrota militar. El verdadero colapso de Roma bajo Calígula no se produjo en las fronteras ni en los campos de batalla, sino en el corazón mismo de su sociedad. Al corromper la familia, al transformar el amor en arma y la obediencia en complicidad, el emperador destruyó el fundamento más sólido sobre el que se había construido la grandeza romana. Cuando los padres fueron obligados a ser testigos de la destrucción de sus hijos, cuando las madres vieron cómo se convertía el dolor en ceremonia, la esencia de Roma quedó quebrada para siempre. Por eso, cuando hoy hablamos de las prácticas sexuales más horribles de Calígula el Demente, no estamos repitiendo rumores de decadencia ni anécdotas sensacionalistas. Nos enfrentamos al abismo de un sistema que transformó la dignidad en espectáculo, la familia en teatro y la supervivencia en una condena de silencio. Los restos del palacio, los soportes de las antorchas aún incrustados en la piedra, las inscripciones desesperadas, son ecos de una lección que no debe olvidarse, porque el mayor peligro de la historia no es solo el poder absoluto, sino cuando ese poder se viste con la máscara de la administración y convierte la destrucción en rutina. Cuando el mal se vuelve procedimiento, cuando la humillación se archiva en pergaminos y la violencia se convierte en estadística, ya no se trata de un individuo demente, sino de una maquinaria capaz de devorar generaciones enteras. Roma nunca se recuperó del todo. La sombra de Calígula siguió pesando sobre el imperio como una advertencia muda.
Y nosotros, al mirar hacia atrás, debemos reconocer que la fragilidad de la civilización no reside en sus ejércitos ni en sus murallas, sino en su capacidad de resistir a la tentación de convertir la crueldad en sistema. El eco de esta historia resuena aún en los pasillos vacíos del palacio, donde los soportes oxidados parecen susurrar en silencio lo que ocurrió bajo su luz. Quizá, en esas ruinas, todavía permanece la advertencia que Roma aprendió demasiado tarde, que cuando la humanidad se rinde ante la locura y la transforma en procedimiento, lo que se derrumba no es solo un trono, sino la esencia misma de la condición humana. Y si esta historia te ha perturbado, si ha revelado lo frágil que puede volverse la civilización cuando la moralidad se entrega al delirio del poder, recuerda que la historia no desaparece. Advierte,